Este tutorial de nomenclatura de compuestos inorgánicos 2 estaremos trabajando la escritura de los nombres de los compuestos binarios. El objetivo principal es, dada la fórmula de un compuesto binario, escribir su nombre. Un compuesto binario es un compuesto que contiene dos elementos diferentes. Dentro de los compuestos binarios podemos tener los compuestos iónicos y los compuestos moleculares. Aquí veremos la nomenclatura de estos dos tipos de compuestos. Los compuestos que están formados de un metal y un no metal son los conocidos como los compuestos iónicos. La regla establece que para nombrar a estos compuestos iónicos vamos a nombrar primero al elemento no metálico, dándole la terminación uro, seguido de la preposición de y luego el nombre del metal. Veamos. NaCl. Vamos a nombrar primero al elemento no metálico, que es cloro, le damos la terminación uro, así que el nombre sería cloruro, seguido de la preposición de y luego el nombre del metal, sodio, cloruro de sodio. BaBr2. Vamos a nombrar primero al ion de bromo, dándole la terminación uro, bromuro, seguido de la preposición de y luego el nombre del elemento metálico, que es bario, bromuro de bario. Fíjese que en este tipo de compuestos no estamos nombrando la cantidad de átomos que hay. Si el elemento no metálico es oxígeno, el nombre del ion es óxido, es el único ion monoatómico que no toma la terminación uro. Para nombrar entonces el compuesto, vamos a nombrar el compuesto dándole la terminación óxido al ion de calcio. Si el metal, o sea el ion positivo, forma iones con diferente carga, la carga del ion se indica por un número romano que se escribe entre paréntesis inmediatamente después del nombre del metal. Veamos. CuCl. Vamos a nombrar primero al cloruro, seguido de la preposición de, y como estudiamos en los iones, sabemos que cobre es uno de los iones que puede tener más de una carga. En este caso, el ion que está ilustrado es el ion de cobre 1. Note que la carga del ion está presentada entre paréntesis luego del nombre. CuCl2. En este caso, nuevamente es cloruro de, y esta vez estamos ilustrando el ion de cobre, pero el ion de cobre con carga positivo 2. Cloruro de cobre 2. FeO. O, ya sabemos que es óxido de hierro, es otro elemento que puede tener iones con diferente carga. En este caso, se está ilustrando el ion de hierro 2. Óxido de hierro 2. Nombramos al oxígeno óxido de, y en este caso estamos presentando al ion de hierro 3. La próxima regla de los compuestos es cuando el compuesto está formado por el ion de hidrógeno y un elemento no metálico del grupo 6A o 7A.
excepto el oxígeno. Si el compuesto está en estado gaseoso, vamos a seguir las reglas de los compuestos binarios, donde vamos a nombrar primero al elemento no metálico, dándole la terminación uro, seguido de la preposición de, y luego el nombre hidrógeno. Por ejemplo, HBr gas, nombramos al bromo primero, bromuro, seguido de la preposición de, y luego hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Si el compuesto está disuelto en agua, eso quiere decir que es acuoso, esta especie es clasificada como un ácido y se antepone la palabra ácido y se le da la terminación hídrico al nombre del anión. Ejemplo, HBr acuoso. Al ser acuoso es un ácido, escribimos ácido. Bromuro, le quitamos la terminación uro y le damos la terminación hídrico. Ácido bromídrico. Veamos otro ejemplo. HCl gas. HCl gas, nombramos al cloro, cloruro, seguido de la preposición de, y luego el nombre de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. HCl acuoso, ya sabemos que es un ácido, lo llamamos ácido. Cloruro, le quitamos la terminación uro y le damos la terminación hídrico, así que sería ácido clorhídrico. Ahora vamos a ilustrar la regla cuando los compuestos binarios están formados de dos no metales. Aquí tenemos a los compuestos llamados compuestos moleculares. Para este tipo de compuesto vamos a nombrar primero al elemento más electronegativo, dándole la terminación uro, excepto el oxígeno. Para identificar cuándo el elemento va a ser el más electronegativo, vamos a fijarnos en esta tabla periódica. La electronegatividad es una propiedad que se ilustra a través de la tabla periódica y podemos establecer que la electronegatividad aumenta hacia arriba en un mismo grupo y a lo largo del período, siendo el elemento más electronegativo flúor. Eso significa que todos los elementos que están en este grupo, grupo 6A, grupo 7A, tienden a ser los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Reconociendo entonces ya la electronegatividad de los elementos, procedamos nuevamente a la regla. Vamos a nombrar primero al elemento más electronegativo, le vamos a dar la terminación uro, excepto al oxígeno, que lo vamos a llamar óxido, seguido de la preposición de, y luego vamos a nombrar al segundo no metal. Es importante señalar que este tipo de compuestos tienen los llamados prefijos griegos. Los prefijos se colocan delante del nombre de cada elemento y estos indican la cantidad de átomos que hay de cada elemento en el compuesto. Fíjese que estos prefijos solamente se utilizan en los compuestos moleculares, cuando hay dos no metales unidos. Aquí tenemos los prefijos más comunes: mono cuando es 1, dio, di cuando es 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5 y hexa, 6. Es importante señalar que cuando nombremos al segundo elemento, si el prefijo es 1, o sea, mono, este no se escribe. Veamos unos ejemplos. CO. Vamos a nombrar el óxido, pero como tenemos 1, lo llamamos monóxido, seguido de la preposición de, y luego el nombre del segundo no metal, carbono.
Fíjese que nombramos primeramente al oxígeno porque en la posición del oxígeno en la tabla periódica, él es más electronegativo. CO2. En este caso ya tenemos 2 átomos de oxígeno, así que sería di o bióxido de carbono. N2O4. Nuevamente nombramos al oxígeno primero. Hay 4, así que el prefijo sería óxido de, y como hay 2 nitrógenos, lo llamamos di o binitrógeno. Tetraóxido de dinitrógeno. Es tu turno de práctica. Tómate unos minutos para escribir el nombre de estos 2 compuestos. Veamos. Tenemos 3 de cloro, 1 de carbono. ¿Cuál nombraste primero? Muy bien, el cloro. Por lo tanto, el compuesto se llama tricloruro de carbono. N2O, nombramos al oxígeno primero. Como hay 1, sería monóxido de dinitrógeno. Recuerda, es importante que aprendas a identificar estos compuestos. Los compuestos formados de metal y no metal son los compuestos iónicos. Los compuestos formados de 2 no metales son los compuestos moleculares. Y cada uno de ellos tienen sus reglas de nomenclatura específicas.